¿Qué dice la ciencia sobre el aumento definitivo de tu pene? La cirugía de faloplastia ha tenido mucha demanda y curiosidad, no solo en Internet, sino también aquí en el consultorio. ¿En qué consiste la faloplastia? ¿Qué es esta cirugía? ¿Realmente aumenta el pene? ¿Es para siempre? ¿Es longitud o grosor? Entenderás todo en este video. Es importante que te quedes hasta el final para saber si a quienes se la hicieron les gusta y están satisfechos. Cuidados postoperatorios. Acompáñame y quédate conmigo hasta el final para que comprendas exactamente de qué manera podemos lograr el aumento de tu miembro definitivamente. Comencemos ahora mismo con el video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Si quieres agendar una evaluación conmigo o una consulta, el enlace está en la descripción y el código QR está aquí en la pantalla. Siempre ha existido el interés masculino por el aumento del pene, ya sea en longitud, anchura o grosor. Y durante muchos años no había mucho que hacer. En los últimos años, esto ha crecido aún más y termina fomentando la creación y aparición de procedimientos para saciar, o sea, para llenar ese vacío en la sociedad. Cuando hablamos de procedimientos definitivos, esto surge mucho. Es muy tentador, ¿no? Bueno, ya que me voy a hacer un procedimiento ahí, algo que a todos nos da miedo e inseguridad, lo cual es normal. El hombre teme hasta un trasplante capilar. Imagínate tocar esa zona. Obviamente hay miedos, es normal, yo también los tendría. Pero si vas a invertir, que sea algo definitivo y que dure para siempre, ya que voy a gastar ese dinero. Y así surgió un concepto, una cirugía, un procedimiento en los últimos años llamado faloplastia, que en realidad es el conjunto de otros 3 procedimientos que existen hace muchos años. La faloplastia es el conjunto de 3 procedimientos. El primero de ellos, liposucción de pubis. Se dirige a la grasa púbica y va a liposuccionar, a aspirar esa grasa. ¿Se va a tirar esa grasa? No, esta cirugía de liposucción de pubis ya existía, ¿verdad? Pero la liposucción de pubis pura y simple, toma esa grasa y la desecha. Pero en la faloplastia se toma esa grasa y se realiza un segundo procedimiento, que es el lipoinjerto de pene. Entonces se inyecta esa grasa en la misma capa en la que inyectamos el ácido hialurónico, del cual hablo mucho aquí en otros videos. Entonces se inyecta en una capa del pene, debajo de una capa muscular, para ofrecer un engrosamiento del pene, prometiendo que sea algo más definitivo, ¿no? El lipoinjerto, o aunque sea transitorio, que dure más tiempo. Y el tercer procedimiento, que se hace mientras se realiza la lipo, es una incisión en el pubis, sobre la base del pene, y se seccionan los ligamentos suspensorios del pene. ¿Qué son estos ligamentos suspensorios? Básicamente, cuando el paciente es delgado, se puede ver, si jalas el pene, verás que hay un ligamento aquí de tu pene al pubis, que es ese hueso que está encima del pene. Entonces, este ligamento es lo que hace que el pene, cuando está erecto, se quede en una posición axial, una posición hacia arriba, ¿no? Este ligamento es el que permite que esa posición se mantenga de esa forma. Cuando haces la sección de estos ligamentos, liberas parte del pene que está detrás del pubis. Entonces da un aumento, una impresión de aumento. Entonces esta sección del ligamento del pene, tampoco es de ahora, no es reciente, eso es muy antiguo. Es uno de los primeros procedimientos enfocados en la estética peneana, en la estética masculina. Entonces, faloplastia. Cerramos aquí 3 procedimientos: liposucción de pubis, lipoinjerto del pene y sección de los ligamentos. Se hace con anestesia general, dura más o menos unas 2 horas, el posoperatorio se va a hinchar, puede haber hematomas, puede haber complicaciones simples como dolor, hinchazón, hematoma. ¿Cuál es la expectativa que le puedes ofrecer al paciente, no? Eso es lo que dicen los trabajos científicos enfocados en esto. La expectativa es de un aumento de 1 a 3 centímetros en la longitud del pene flácido. 1 a 3 centímetros en la longitud del pene flácido. Sin grandes cambios del pene en erección, además del engrosamiento del pene, también de 2 a 3 centímetros, con el lipoinjerto. Esa es la expectativa que le puedes ofrecer al paciente. Para que el paciente alcance esa expectativa, es fundamental. Si no hace esto, puede haber problemas. Que haga una fisioterapia en el posoperatorio. Tiene que usar el extensor peniano, no solo la tracción mecánica, el extensor traccionando el pene, sino incluso usar un peso también,
para mantener el pene traccionado hacia abajo. Entonces es fundamental, porque si no haces eso, esa fisioterapia, ese cuidado en el posoperatorio, esa sección de ligamento que se hizo aquí, que teóricamente ganó longitud, formará una fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? El tejido cicatricial. Al cortarte la piel, se formará una fibrosis en esa zona. Según la intensidad de esa cicatrización, esa fibrosis podría incluso retraerse y causar una reducción notable, que llamamos reducción paradójica del pene. O sea, hiciste una cirugía para agrandar el pene y al final de cuentas se retrajo tu pene. Entonces es un cuidado fundamental. Tienes que hacerlo. Si no lo haces, perderás la cirugía o incluso generarás una complicación de acortamiento. Y luego, mi hermano, no hay forma de romper la fibrosis. Generará más fibrosis y ya fue. Así que hay que cuidarse, hay que hacer la tracción, hay que hacer la fisioterapia peniana después. La otra complicación, la otra insatisfacción que se puede generar en esta cirugía es la alteración del ángulo peniano. Al estar erecto, el pene no mantendrá su posición axial habitual, sino que quedará hacia abajo. La cirugía no altera tu erección. Si era buena, seguirá así. Si era mala, no cambiará. La cirugía no altera la erección, así que quedará un pene duro hacia abajo. Algunos pacientes pueden reportar dificultad para penetrar en ciertas posiciones, dificultad que no tenían antes. Hay que estabilizar el pene para poder penetrar, y eso puede generar insatisfacción. Y ahí es donde aparece el talón de Aquiles de esta cirugía. Estas dos complicaciones son las complicaciones más temidas. Y también la primera de ellas depende mucho del cuidado del propio paciente, que es la retracción del pene, la fibrosis con retracción. Y la segunda es esa pérdida de la angulación del pene. Esto hace que, en los trabajos científicos, la tasa de satisfacción de esta cirugía se considere baja. La mayoría de los trabajos reportaron que del 30 al 60% de los pacientes estarán satisfechos tras esta cirugía. O sea, del 40 al 70% de las cirugías. O sea, varía mucho, ¿no? Porque hay muy pocos trabajos, nada muy grande. Estarán insatisfechos después de la cirugía. Y lo que las sociedades por ahí las sociedades con más relevancia dicen del procedimiento de faloplastia, más específicamente de esta sección también de los ligamentos suspensorios del pene. Entonces, la Sociedad Americana de Urología, por ejemplo, considera la cirugía ineficaz y también con poca evidencia científica y no recomienda hacerla. La Sociedad Europea, en 2024, emitió una opinión que considera que la tasa de la evidencia científica sobre el procedimiento es limitada y debe indicarse en casos muy seleccionados por equipos muy experimentados. Algo similar a la recomendación de la Sociedad de Medicina Sexual Norteamericana, que publicó en el Journal of Sexual Medicine en 2024, que también la evidencia es limitada y debe indicarse en casos seleccionados, con expectativas muy bien alineadas. Es importante recordar que, en relación al engrosamiento con lipoinjerto, con grasa, más o menos del 25 al 30%, variará también según los trabajos. Algunos dicen 15, algunos dicen 20, pero algunos trabajos llegan al 30. El 30% de los pacientes tendrá que hacerse un reinjerto de grasa después de 6 meses, ¿no? Recordando que este reinjerto de grasa no se hace en el consultorio. Tendrás que volver al quirófano para el reinjerto de grasa. Y ahí un gran talón de Aquiles también en cuanto al engrosamiento del pene. Ahí no es considerado un relleno ideal. 6 meses después, hay que volver al quirófano para sacar grasa de otro lado, para inyectarla en el pene. Así que tampoco es muy funcional en ese sentido. En resumen, la cirugía es buena. Puede ser buena, sí, para casos muy seleccionados, muy bien discutidos. Yo honestamente, Mateus, creo que para el aumento de la longitud del pene, si tienes vergüenza o insatisfacción por el aumento de la longitud del pene, lo mejor que hay hoy en día siguen siendo los dispositivos de tracción, ¿no? Lo mejor para empezar a sopesar riesgo y beneficio. Esa es mi opinión personal. Los dispositivos de tracción son menos invasivos, te ofrecerán ese aumento flácido también, de 1 a 3 centímetros. Exige mucha disciplina, tiempo de uso y todo eso, pero puedes tener ganancias si es menos invasivo, sin tener que ir a cirugía. Sobre el engrosamiento del pene, no tengo duda de que lo mejor que ofrecemos es, de hecho, el relleno con ácido hialurónico.
Hecho en consultorio, con anestesia local, muy poca complicación, muy poca reacción hacia él y obviamente es absorbible, es biocompatible y por eso es muy seguro. Y si quieres saber más sobre los precios del relleno con ácido hialurónico, hice un video especial para ti. Entra aquí a este WhatsApp que dejé en la descripción y solo pide este contenido para que entiendas mejor. Voy a dejar aquí un video en el que hablo sobre formas naturales de aumentar el pene y hasta la próxima.